This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola amigos de CNN Chile, ¿cómo están? Nuevamente estamos acompañados aquí de Raúl Sor, analista internacional, esta vez Raúl, para hablar de los nombres que ya ha designado Donald Trump que lo van a acompañar en su mandato. ¿Cómo estás? Hola, sí, siguiendo con mucha atención el nuevo gabinete porque, como se sabe, el gabinete nos da una indicación muy clara hacia, por decirlo en términos coloquiales, hacia dónde va la micro. Y esta micro, Raúl, tiene varias paradas. Podemos mencionar algunos nombres. Elon Musk, por ejemplo, Marco Rubio, pero partamos con el multimillonario que se va a encargar de este nuevo departamento de eficiencia gubernamental. ¿Qué podemos esperar de la figura de Elon Musk en el gobierno y sobre todo con este nuevo departamento? Bueno, hay una idea bastante clara de qué se trata. Existió algo que se habló mucho durante la campaña que se denominó el Plan 2025. Y este Plan 2025, elaborado por la Heritage Foundation, que es una fundación de extrema derecha en los Estados Unidos, trabajó en el gobierno anterior del presidente Trump, allí tuvo una influencia muy significativa y por lo tanto esta vez todo el mundo se ha fijado y ha leído en qué consiste este plan y qué es lo que trae. Y uno de los temas centrales es la modernización o la reestructuración del Estado estadounidense, y dentro de esa reestructuración el hombre, el que va a estar a cargo de esto, va a ser Elon Musk, y se calcula que el objetivo es una cifra, sí. Lo que quieren ahorrar son 2 trillones de dólares, es decir, una cifra que si la pusiéramos en números con ceros allí, la pantalla se nos haría chica, y esta reforma pretende hacer más eficiente al gobierno y al conjunto del Estado. Se piensa que hay muchos, duplicaciones, hay muchas agencias que se pisan los pies unas a otras, pero también hay la parte más amenazante de este Plan 2025, que lo dice en forma muy explícita, es el colocar a funcionarios que sean leales al gobierno, es decir, que no exista, tratar de eliminar las filtraciones que son tan características en Washington, o lo que se denomina vulgarmente empleados que atornillan al revés porque no están de acuerdo con las políticas del gobierno. Bueno, fidelizar, hacer que el conjunto de la administración pública, aprovechar esta gran limpieza para conseguir ahorros, habrá que ver si los consigue, claro. Pero el tema de fondo, como está planteado en el Plan 2025, es lograr un cambio radical. Sí, por cierto. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de una figura leal, lo ha sido ciertamente Elon Musk, que donó durante la campaña $200 millones. Lo vimos con este sorteo, ¿no? Dando $1 millón cada día hasta el 5 de noviembre pasado de los comicios. Y claro, con este proyecto 2025 que Donald Trump básicamente se lavó las manos. Dijo, yo no lo redacté. No, eso es verdad, no lo redactó él, pero eso no quiere decir que no lo haga suyo. Exacto. Muchos de los nombramientos que él está haciendo es gente que ha estado o está vinculada a la Heritage Foundation, que es como hasta cierto punto la espina dorsal de la derecha dura en Estados Unidos, de manera que el plan que va a aplicar Elon Musk hay mucha gente, me imagino en la administración pública estadounidense, que están muy nerviosos y que van a esperar ver cómo viene la mano, pero dicho eso, hay una situación, el Estado tiene una serie de resguardos, no es fácil hacer este tipo de reformas,
y habrá que ver si Elon Musk es capaz de llevar al Estado lo que él ha hecho sus empresas, donde ha sido muy pragmático y bueno, que sobre su éxito baste con decir que es uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, exactamente, dueño de X, antiguo Twitter, de Tesla, de SpaceX. Y claro, habrá que ver ayer si es que efectivamente Elon Musk logra cumplir este objetivo de reducir el gasto público en una cantidad que, como tú señalabas, Raúl, nos faltarían los ceros para poner en la pantalla. Pero ojo, no va a estar solo, acompañado en este nuevo departamento de eficiencia. Con él va a estar... Déjame decirte un ejemplo que él puede exhibir ante el público norteamericano. SpaceX. Claro. Le ganó la partida a la NASA. Exacto. La NASA, que es la agencia del Estado coheteril encargada de poner al ser humano en la Luna, cosa que logró. Y bueno, SpaceX, esta empresa, ha resultado mucho más competitiva en términos económicos y también científicos, de manera que él tiene algo a su favor, un historial que lo respalda. Sí, por cierto, y seguramente eso estaba pensando Trump cuando anuncia finalmente este nuevo departamento de eficiencia gubernamental, que como señalaba Trump a través de su red social, no va a estar necesariamente dentro del gobierno, sino que por fuera va a estar acompañado ahí también de un multimillonario de la biotecnología. Estamos hablando de Vivek Ramaswamy, que ya participó en las primarias republicanas a comienzos de este año, y algunas de las propuestas que lanzó en su momento Vivek Ramaswamy era, por ejemplo, eliminar varios departamentos federales. Tengo una lista aquí, Raúl, y quiero preguntarte tú qué opinas respecto a una eventual eliminación. Por ejemplo, el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI. ¿Crees que esto es factible de hacer en Estados Unidos, eliminar estos departamentos? Todo es factible, digamos, finalmente son decisiones políticas y habrá que ver con qué reemplazan el FBI, la policía, claro, digamos, el servicio de inteligencia interno doméstico encargado de velar o impedir el espionaje por parte de potencias hostiles dentro de Estados Unidos y también, digamos, temas de mafia, temas de narcotráfico. Ahora, hay una serie de agencias. ¿Por qué digo que es posible? Porque si se llegase a disolver el FBI, por decirlo, da lo mismo que se llame FBI, Federal Bureau of Investigation, o le pongan otra sigla y esto una a una serie de servicios. Se calcula que en Estados Unidos servicios de inteligencia hay 18. 18 que van desde el control del tabaco y el licor a temas tecnológicos, de manera que se puede, siempre en un Estado se puede racionalizar, se puede hacer más eficiente, y decir que va a desaparecer el FBI es un buen titular. Estados Unidos siempre va a necesitar dadas las características de Estados Unidos además, un gran servicio de contraespionaje. Ningún país que está bajo el microscopio o bajo la lupa del resto del mundo puede deshacerse de un servicio de contraespionaje, especialmente un país tan poderoso desde el punto de vista tecnológico, tan avanzado como Estados Unidos. Por lo tanto, no se va a llamar FBI, va a tener otro nombre. Es como cuando se acabó la KGB después de la Unión Soviética. Exacto. Bueno, vino el FSB, que es, digamos, con otro nombre, prácticamente lo mismo. Claro. Raúl, entremos de lleno ya en el gabinete. Se ha confirmado, por ejemplo, que Marco Rubio va a ser el próximo secretario de Estado de Estados Unidos. Y claro, lo vimos de forma bastante enemistosa estas dos figuras en las elecciones del 2016, por ejemplo. Y sin embargo, ahora vemos cómo justamente Marco Rubio se va a sumar a este gabinete como alguien que va a estar encargado, ¿no?, de las relaciones exteriores de Estados Unidos con el resto del mundo. Marquito. Como lo llamó Trump. Exactamente. O sea, hablando de las relaciones, enemistad. claro, y digamos fue una forma, cuando uno trata a alguien con un diminutivo, en ese ámbito, no es cariño, sino que es desprecio. Entonces, a Marquito era una forma de desecharlo. Sí. Pero Rubio le aporta, primero tiene una cierta popularidad en el Senado y digamos, en el seno del Partido Republicano,
y le aporta, digamos, un respaldo político, y él, Rubio, se ha dedicado a los temas internacionales en el Senado, por lo tanto tiene cierta trayectoria. Ahora él, para América Latina, yo creo que Venezuela, Maduro, debe estar temblando, porque Rubio... No lo pasa, podríamos decir coloquialmente. Por decirlo lo más suave, es decir, y ni hablar, tú señalabas, él es de origen cubano, es decir, Cuba no puede esperar nada bueno y mucho malo en los próximos 4 años con Rubio. Ahora, él, digamos, en términos generales, no ha destacado como un hombre con una visión estratégica distinta, algo que él pueda aportar, sino que es más bien... ¿Sello, por decirlo de alguna forma? Yo creo que él lo que va a aportar es como los estadounidenses suelen decir en forma un poquito despectiva, es un yes man, un hombre que dice sí, va a acatar y se suma a Trump sabiendo exactamente cómo es su boss, claro, su patrón. Su jefe, su patrón. Raúl, y en esa misma línea hemos visto que también Marco Rubio se ha referido, por ejemplo, a nuestro país, donde lanzó supuesta información de vínculos de Hezbollah en Chile. ¿Podríamos ver nosotros también con temor la llegada de Marco Rubio a la Casa Blanca, en este caso, básicamente como el jefe de la diplomacia estadounidense? No, yo creo que no, pero digamos, sí, en términos de las pugnas regionales... La visa waiver, por ejemplo, también. ¿Quién? Otro tema, la visa waiver. Sí, la visa waiver, sí. No creo que afecte en ese sentido, pero por ejemplo, el que debe estar saltando en un pie nuestro vecino Milei. Sí, por cierto. Porque él ha sido un gran, digamos, partidario de Trump y tiene muy buenas relaciones con Elon Musk, de manera que Milei, que ahora está buscando nuevos fondos del Fondo Monetario Internacional, debe estar encantado. Sí, ahí expectantes a lo que va a ser el próximo 20 de enero cuando Donald Trump llegue a la presidencia en Estados Unidos. Hay varios nombres que también hemos escuchado en estos últimos días, por ejemplo, Pete Hegseth, quien va a ser el próximo secretario de Defensa, presentador de Fox, lo llaman veterano de guerra por Guantánamo, Irak y también Afganistán. Déjame aclararte, veterano de guerra en Estados Unidos es cualquiera que haya vestido uniforme durante un conflicto. Sí. Eso no quiere decir que... necesariamente... Es como dicen los veteranos de Malvinas en Argentina. Sí, estaban haciendo su servicio militar, pero esa veteranía no significa un conocimiento de algo tan complejo como es el Pentágono. Y digamos, la fuerza militar más importante del mundo, y hay muchas dudas en Estados Unidos sobre su capacidad y sobre el beneficio que podría tener un nombramiento de un hombre que, digamos, va a tener a su cargo más de cerca de 1,5 millones de funcionarios entre militares y civiles. Sí, y de hecho esa justamente era la pregunta que te iba a hacer, Raúl. ¿Cómo se entiende que justamente Trump haya puesto a un ex presentador de Fox con el currículum que tú también nos estabas ahí explicando detalladamente a una de las carteras más importantes de Estados Unidos, a cargo básicamente de las armas nucleares también del país? Sí, yo creo que me imagino que Trump tiene la idea de que él no quiere entrar en un conflicto internacional y que por lo tanto va a hacer todo lo que pueda por mantenerse al margen de iniciar una nueva guerra y se va a preocupar más del aspecto administrativo del Pentágono que del aspecto bélico. Pero, digamos, en este tipo de cosas los países pueden querer una cosa y las circunstancias se le dan de otra y no sabemos cómo va a estar la situación internacional, entre otros nombramientos que él ha hecho, ha nombrado a una serie, entre ellos Rubio, de personajes que son muy agresivos hacia China. Sí. Y China es hoy día, el principal rival militar de Estados Unidos, no es Rusia, es China. De manera que China tiene un conflicto pendiente
el cual ha advertido que es un motivo de guerra y que es la situación en Taiwán, que si Taiwán se independizara, China está dispuesta a recurrir a las armas para impedir esa independencia. Exacto. Estados Unidos se ha comprometido a proteger Taiwán, de manera que ahí hay un conflicto potencial de enormes proporciones y ambos países se han estado preparando para la eventualidad de un conflicto. Eso no quiere decir que va a ocurrir, pero digamos, las condiciones objetivas para que ello ocurra están ahí, ojalá que no prosperen, pero en ese sentido Trump o cualquier gobernante en Estados Unidos no tiene la última palabra, porque estos tangos se bailan entre dos y a veces más. Exactamente, y claro, vemos estos nombres, Elon Musk, por ejemplo, también quien va a ser el próximo secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Kristi Noem, que se va a encargar de la seguridad nacional. No son nombres claramente que están relacionados con una actividad política extensa, y tú ya lo mencionabas, Raúl, esta lealtad que estaría buscando Donald Trump. Seguramente va a ser lo que vamos a ir viendo también conforme avancen los días y las semanas con el resto de los nombramientos. Sí, que cabe presumir de que, digamos, va a haber una coherencia, ¿no? Y el tema que todo el mundo ha resaltado, que la exigencia básica para llegar al gabinete es lealtad, y que Trump no quiere tener la situación que vivió en su primer gobierno, en que una serie de ministros o secretarios, como se les llama en Estados Unidos, le cuestionaron o aplicaron sin entusiasmo las directivas. Él quiere hoy un gabinete absolutamente obediente, activo, pragmático, que responda en forma directa e inmediata a sus orientaciones. Y eso es lo que estamos viendo en este gabinete, que para la mayoría de los observadores en Estados Unidos es un gabinete de extrema derecha, de la derecha dura del Partido Republicano, que ha excluido a los sectores más moderados, tradicionales del partido. Y justamente hablando de esa postura que va a tener este gabinete, que va a asumir en enero del próximo año, ¿podríamos advertir allí una pugna que se puede desatar dentro del Partido Republicano, teniendo estas figuras que son mucho más extremas de lo usual que hay dentro de ese partido? ¿O eso ya es como especular demasiado? No, yo creo que a estas alturas quedó claro que Trump tenía la hegemonía bastante sólida del partido y que está en condiciones de imponer su criterio, aunque siempre, digamos, él tiene que pasar para el nombramiento de ministro por un voto en el Senado, y claro, los senadores no son todos necesariamente participan de los mismos criterios, de allí que han habido algunas, no grandes sorpresas, pero algunos cambios que, digamos, o nombramientos que no eran los esperados. Pero en términos generales, Trump tiene un control muy efectivo y diría total del partido y de los distintos mecanismos de poder, incluido la Corte Suprema, que digamos es uno de los contrabalances o uno de los elementos que podrían equilibrar el poder del Ejecutivo, y tiene la mayoría en las dos cámaras. Sí, la mayoría de las dos cámaras, la presidencia también a los magistrados a su favor en la Corte Suprema, ¿no? Exacto. Así que vemos allí lo que va a ser al menos los próximos 2 años de Donald Trump con esta trifecta, tengo entendido que es el concepto, ¿no? Trifecta por justamente todos los poderes que logra reunir Donald Trump. Y tú dices bien 2 años porque Estados Unidos tiene los midterms. Exacto, que son a mitad del mandato renuevan parte del Senado y parte del Congreso, y hay, en general, en esas elecciones, los ejecutivos en todo el mundo reciben un cierto voto de desaprobación por todos los que están insatisfechos por esos primeros 2 años. Claro, las promesas no necesariamente cumplidas, pero no anticipemos nada, faltan 2 años. Sí, faltan 2 años, sí. Mucho que analizar por lo demás, Raúl, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por este completo análisis sobre estos primeros nombres que ya va a tener Donald Trump asegurado a contar del próximo 20 de enero. Muchas gracias. Chao, Isabel, hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.
This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.